Hermanitos lindos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en la paz del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido reunirnos cada domingo, aunque no físicamente, pero estamos en nuestra mente, en nuestro espíritu reunidos para escuchar a esta hora la palabra del Señor, para que Él nos siga instruyendo y hablando y haciendo su obra en cada uno. Les invito a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de nuestro glorioso, majestuoso Señor Jesucristo, el Hijo del Dios invisible, el Hijo del Altísimo, el quien vino a darnos la vida eterna a través de la cruz del Calvario, el quien vino a morir por nosotros para darnos la salvación, el quien vino a darnos la entrada en libertad al trono de la gracia, para llegar al lugar santísimo por medio de Él. Y en esta tarde vamos a irnos al trono de la gracia, al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesús, para poner nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestra gratitud. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Rey del universo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos visto tu mano poderosa, Señor, a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dado la espalda, tú siempre has estado con nosotros. Gracias por el privilegio que nos has concedido de habernos hecho hijos tuyos a través de tu precioso Hijo Jesús. Gracias por tu Hijo precioso Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y allí vino a darnos la libertad, vino a darnos vida eterna, vino a socorrernos, vino a restaurarnos, vino a consolarnos, vino a hacernos hijos tuyos. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde pidiéndote que tú tomes control absoluto de todo lo que se haga, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que hacemos es para la honra y la gloria tuya. Señor, te damos las gracias por la persona que va a exponer tu santa palabra en esta tarde, pidiéndote que tu Santo Espíritu lo ayude a hablar palabra que tú quieras que sea hablada, Señor. Que tu Santo Espíritu lo llene del valor y de poder que se necesita para así hablarlo, Señor, conforme a tu santa voluntad. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por todos mis hermanos de la congregación, Señor. Que seas tú ayudándolos a perseverar, que seas tú levantando, Señor, a cada uno a seguir hacia adelante, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel a tu palabra. Te oramos también, Señor, pidiéndote por toda la iglesia en el mundo entero, para que tú te glorifiques, Señor, en cada vida, en cada alma, Señor. Oramos, Señor, que la gracia y tu favor, Señor, nos acompañe todos los días de nuestra vida. Y gracias, Padre, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres, Señor, nuestro socorro, eres nuestro auxilio, eres nuestra esperanza, eres, Señor, nuestro auxilio en las tribulaciones, eres nuestro refugio, eres nuestra roca, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde, confiado, Señor, de que tú, Señor, nunca nos dejarás, porque así dice tu palabra, que tú estarás todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una linda tarde, hermanos, y pongamos nuestros corazones dispuestos para saber lo que el Señor nos quiere hablar y que Él sea obrando conforme a su santa voluntad. Que el Señor les bendiga. Abre tu corazón,
majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es
Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y verdaderamente es un placer cada día que podemos reunirnos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Es una alegría, porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, siempre es para adorar a nuestro Dios, para ministrar el corazón de Él. Y después que le hemos cantado, le hemos adorado, hemos ministrado el corazón de Dios, podemos decirle: Señor, ministra nuestro corazón, ministra nuestras vidas, porque necesitamos de ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por el privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos un día más, a través de esta tecnología, Señor. Padre, gracias, porque todo proviene de ti, Señor, y para ti. Es decir, para ti la honra, la gloria, el honor y majestad por los siglos de los siglos. Te ruego, Señor Dios, que tú bendigas, mi Dios amado, Señor, a cada uno de mis hermanos que están allí detrás de la pantalla, mi Dios. Bendice, Señor Dios, y danos, Padre amado, un espíritu, Señor Dios, de discernimiento. Padre, de conocimiento, de sabiduría en las Escrituras, mi Rey. Padre, que en mi vida, Señor, ayúdame a poder transmitir el mensaje de tu palabra, mi Rey, sin aumentar ni disminuir, mi Dios, sino lo que está en tu palabra, mi Rey. Padre, te doy las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, un día más. Y qué bueno reunirnos. Sí, yo estoy muy contento porque cada que nosotros nos reunimos, usted allá y yo aquí, estamos alabando y glorificando su santo nombre, porque para eso nos reunimos. Y quiero hablar este día de algo muy importante que tenemos en Dios. Y es que Dios es mi descanso. Y le pido que por favor me acompañe al libro de Colosenses capítulo 2, verso 14. Dios es mi descanso. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mire, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pues el cuerpo es Cristo. Todo es sombra de lo que iba a venir. Mire, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Mire, nos habla de las fiestas, nos habla de luna nueva, nos habla del día de reposo. Dice que todo eso era una sombra de lo que había de venir. Es decir, ¿quién había de venir? Es Cristo. Pero mire, el hombre, al no venir a Cristo, trata de obtener todo por sus propias fuerzas, y al no obtener lo que desea, no tiene paz ni tiene descanso. Y ese descanso trata de encontrarlo en cualquier cosa trata de encontrarlo, mire. Y trata de encontrarlo tal vez en el dinero, muchos tratan de encontrarlo tal vez en el alcohol, y aún en el sexo. ¿Y qué tal si alguno dice: bueno, lo que yo voy y necesito son unas vacaciones? Pero resulta que después de tener todas estas cosas, tampoco tiene descanso. Ya que tiene dinero, pero ahora quiere más.
El que tuvo con alcohol se convirtió en un alcohólico. El que estaba con drogas se convirtió en un drogadicto. También se convierte en un adicto al sexo. Y después de unas vacaciones, sucede que regresa más cansado y sin dinero. Es decir, el descanso no tiene. Pero podemos ver que Dios mismo nos enseñó y nos dijo cómo podemos descansar. Es decir, Dios mismo descansó. Después de la creación, que fueron 6 días, y dice que Dios descansó el séptimo día. Dios descansó el séptimo día, y esto es muy importante. Dios descansó el séptimo día, no porque estaba cansado, sino simplemente porque terminó la creación. De la misma manera, cuando dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, nos dice que se sentó, pero no porque estaba cansado, sino porque había ya acabado la obra a la cual fue enviado, es decir, la obra de la salvación. En otras palabras, después de haber acabado una obra, hay un descanso. Usted, después de haber trabajado todo el día, usted regresa a su casa y tiene un descanso. Y aquí podemos ver a Adán, al pecar, ¿qué hizo Adán? Acompáñeme en Génesis 3:8. Génesis capítulo 3, verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. La primera reacción después de pecado, ¿qué es? Esconderse. Por eso es que aquel que peca, ¿qué hace? Se esconde. Se esconde. Pero acompáñeme al verso 10. Y él respondió, es decir, Adán: oí tu voz en el huerto y ¿tuve qué? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A ver, tuve miedo y me escondí. ¿Me escondí de qué? ¿Me escondí de qué? ¿De qué me escondí? Mire, a mí me gusta siempre avanzar, regresar, avanzar, porque vamos aprendiendo. Acompáñenme al verso 7. Es decir, regresamos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué se hicieron? Se hicieron delantales. Esto de cubrirse nos enseña que el hombre, a través de todos los tiempos, ha querido solucionar sus problemas tratando de encontrar descanso para su vida. De cualquier forma, trata siempre de buscar algo. Trata siempre de buscar una solución, de encontrar un descanso. Y así como Adán y Eva cosieron hojas, el hombre trata de buscar cualquier cosa, cualquier situación, con sus propias fuerzas y su propio sacrificio aparentemente, trata de cubrir las necesidades, de tener un descanso. Pero asimismo, acompáñeme al versículo 15. Mire, el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que decir? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues después vamos. Solamente mantenga esta cita que le acabo de dar este momento. Este verso. Porque esta es la profecía, la primera profecía, y esta profecía es la más importante de toda la historia. Esta profecía es la primera. Y Dios mismo nos las está dando. Y esto es muy importante. Entonces, porque esta profecía era para darnos salvación, por consecuencia, darnos el descanso. ¿Sí? Por eso es muy importante.
Y acompáñeme al verso 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, Dios mismo. Aquí podemos ver que el primer sacrificio, ¿qué fue? Un animalito. Un animalito, Dios sacrificó un animalito para cubrirle al hombre ¿de qué? De su necesidad. ¿Qué estaba profetizando aquí? El sacrificio de un cordero. ¿Que tipificaba qué? ¿Tipificaba qué? El sacrificio de Cristo. Para cubrir las necesidades de Adán y Eva. Es decir, estos delantales que tú te cosiste de hojas te van a aguantar 2 a 3 días. Y quiero decirte que esto no te sirve. Quiero decirte que lo que tú estás usando no te sirve. Y Dios mismo tiene que hacerle de piel para cubrirse. El hombre siempre tratando de buscar y encontrar descanso. Toda la vida, mire. Pudiéramos detenernos aquí muchísimo tiempo, pero no quiero detenerme en esto. Yo quiero seguir avanzando. Porque quiero seguir poniendo ejemplos que nos dan en la palabra de Dios. Sobre el hombre buscando descanso. Hay mucho que hablar aquí sobre el tema de Adán y Eva, sobre el descanso, sobre todas esas cosas. Pero vamos a avanzar. Y vemos que el hombre siempre tratando de buscar un descanso para su alma. Mire lo que sucedió. ¿Recuerda usted la historia de Caín y Abel? Caín trató de encontrar descanso matando a Abel. Y luego que lo mató, no encontró descanso. Es más, Dios mismo le dice, ten cuidado. Acompáñeme Génesis 4, capítulo 7, por favor. A mí me encanta esta escritura. Acompáñeme desde el 6. Vamos a leer Génesis 4, 6 y 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es una pregunta. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dice, verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Mira, Dios diciéndole, ¿por qué? No estés molesto, no estés enojado. Lo que tú necesitas es descanso. Pero quiero decirte que el pecado está a la puerta. Y si tú pecas, el pecado será tu señor. Pero si tú no pecas, tú estarás sobre el pecado, es decir, tú estarás enseñoreándote del pecado. El pecado es lo que nos quita el descanso, nos quita la paz, el pecado. Y Dios le está advirtiendo y le está diciendo, no permitas, no permitas. Porque si tú pecas, el pecado estará sobre ti y el pecado será tu señor. Pero quiero decirte que si tú no pecas, tú serás el señor del pecado. Tú estarás sobre el pecado. Eso es lo que le está diciendo. Pero claro, vemos a continuación que simplemente Caín hizo caso omiso a la advertencia de Dios. Y al hacer caso omiso y haber matado a Abel, encontramos que su vida no tuvo descanso. Fue para peor.
Dios siempre tratando y queriendo cuidar al hombre, y el hombre siempre dándose de muy autosuficiente. El hombre siempre, a través de toda la historia, el hombre tratando de hacerse el autosuficiente, porque yo puedo solo. Yo puedo solo. Y Dios siempre tratando de darnos el descanso. Y Dios ha querido siempre al hombre dar ese descanso, como le decía anteriormente. Y acompáñenme a Éxodo capítulo 20, verso 10. Éxodo 20, verso 10. Dice, mire, Éxodo 20, verso 10, dice: Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire, aquí la palabra reposo viene de la palabra hebrea que quiere decir Shabbat. ¿Y qué quiere decir Shabbat? Simplemente quiere decir descanso o día de reposo. Eso es lo que significa. Descanso. Pero ¿sabe usted? Esto está dentro de los 10 mandamientos. Pero quiero decirle que este mandamiento ha sido muy mal entendido. Muy mal entendido por muchas alas del cristianismo, en las cuales muchos dicen el sábado es día de reposo y debemos descansar y no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero eso nosotros vemos a la luz de la palabra y vemos que Jesús hacía aún hasta milagros en días de reposo. Y aún nos dice, mi Padre aún hasta hoy sigue trabajando. Entonces, no se ha entendido lo que es este mandamiento. Y acuérdese, una cosa más. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Fue Dios, ¿verdad? Dice la palabra que con el mismo dedo de Dios lo hizo. Acompáñeme. Éxodo 32, 15. Éxodo 32, 15. Mire, dice: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Verso 16. ¿Y las tablas eran obra de quién? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios mismo, lo hizo. Lo hizo Dios mismo. Y si Dios nos dio, la pregunta es, ¿seguirán vigentes? ¿Seguirán vigentes los 10 mandamientos? Y sabe, yo le quiero pedir mucha atención en esto y le pido de favor que no se adelante a la enseñanza. No se adelante, por favor. Entonces vemos que estas son las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Acompáñeme, Deuteronomio 9, 15. Para alguna persona que esté pues allí pensando, yo lo único que le pido es espere hasta terminar la enseñanza, porque de lo contrario pues para que se pueda captar lo que estoy queriendo decir. 9:15 dice: Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas de, ¿qué dice? Del pacto en mis 2 manos. Este pacto, ¿hasta cuándo era?
por siempre, ¿verdad? Recuerde, por favor, yo otra vez le pido, esperen, no he terminado la enseñanza, por favor. Estos 10 mandamientos son ¿hasta cuándo? ¿Solo para el Antiguo Testamento los 10 mandamientos? ¿O también para el Nuevo Testamento? O sea, para la iglesia de hoy. Vamos a ver a la luz de la palabra y lo que la palabra de Dios nos dice. Volviendo a Éxodo 20. Dice que este día, el sábado, era dedicado a Dios. Y a través del Antiguo Testamento nos habla todo sobre este día. Cuando usted lee, está hablando y dice todo, está hablando del sábado que hay que guardar. Pero ¿sabe? Vamos a ver los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y sabe, por cuestión de tiempo, yo no voy a ir a las citas. Yo le voy a decir dónde están. Entonces, si usted está en la enseñanza, yo le pido, coja un esferográfico y un papel o un cuaderno y empiece a escribir. Porque vamos a hablar en dónde están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sabemos, está en Éxodo 20. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento dónde están. Y vamos a ver algo que es muy importante y muy interesante. Porque estamos hablando ¿de qué? De los 10 mandamientos dados ¿por quién? Por Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Amén? Entonces, primer mandamiento, Éxodo 23. Mejor leamos de los de Éxodo, que son más fáciles, y los otros les doy la cita para que usted pueda verlo dónde está. Entonces, Éxodo 23 dice, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar en Lucas 4:8. Segundo mandamiento, Éxodo 20, del 4 al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás entonces ninguna imagen ni semejanza de nada de lo que está ni en el cielo. Podemos ver Efesios 5:5. Tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y podemos encontrar primera de Timoteo 6:1. Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Quiero decirle que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos diga sobre este mandamiento. No lo hay. Pero acuérdese, tenemos que terminar el mensaje. Tenemos que terminar el mensaje. Esto es lo lindo cuando vemos y escudriñamos la palabra y la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabe que Dios es tan hermoso, es tan lindo, que nos dejó su bendita palabra y nosotros tenemos que disfrutarla, pero tenemos que no inventarnos, sino escudriñar la palabra? No inventarnos. No nos vamos a inventar ni imaginarnos, sino ver lo que nos dice la palabra de Dios. Quinto mandamiento. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Efesios 6, del 1 al 3. Sexto mandamiento. Sexto mandamiento dice, no matarás. Romanos 13:9. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Romanos 13:9. Octavo mandamiento, 20:15. No hurtarás. Efesios 4:28. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Efesios 4:25. Décimo mandamiento. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto podemos ver Romanos 13:9. Entonces, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento en el que nos diga del día que tenemos que hacer o que cumplir el día de reposo. Además, del libro de los Hechos que nos dice que Pablo iba a las sinagogas. ¿Pero para qué iba a las sinagogas? En las sinagogas se reunían ¿qué día? Los días sábados. ¿Y cómo podía el apóstol Pablo ir a predicar, o los apóstoles ir a predicar, cuando los encontraban a ellos? El sábado. Entonces, los sábados eran donde que les podían encontrar. Esa es la razón. Y un dato más importante también, que es muy importante, que podemos ver que los padres de la iglesia post-apostólica, confirmando unánimemente esta enseñanza que enseñaron de parte de los discípulos. Ellos fueron testigos oculares de cómo funcionaba la iglesia. Y dice que ellos se reunían, ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Qué día era el primer día de la semana? Domingo. Eso nos dice la palabra. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasó con el día de descanso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el día de descanso? ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con el día de descanso? Acompáñeme. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió en el Edén? ¿Qué se perdió en el Edén? ¿Sabe qué se perdió? La paz. El descanso. Se perdió allí en el Edén. Y Jesús vino aquí. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos, acompáñeme leyendo, siempre le diré esto, acompáñeme leyendo. ¿Usted tiene su Biblia en su mano? No el teléfono, Biblia. Porque solamente así usted no va a ser engañado. Mire, el problema en la iglesia del hoy, en la iglesia de hoy, es que no utiliza Biblia. Y por eso es engañada tras engaño y engaño y engaño. ¿Por qué? Porque no lee Biblia. Mire, yo no lo estoy engañando, lo estoy diciendo, lea conmigo. Dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios. ¿Qué se perdió en el Edén? La paz y el descanso. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. ¿Qué es lo contrario del descanso? Por supuesto, el cansancio. ¿Y el hombre cómo vive? Cansado. Cansado. Y mire, el hombre se cansa de todo. Se cansa de todo. Pero mire, Jesús nos dice, Juan 14, 27. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. Mire, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo. Es decir, no pierda la paz. Tenga descanso. Viva en una vida de plenitud. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Qué quería decir Shabbat? Descanso. Eso quería decir descanso. Entonces, ¿quién es mi descanso? Jesús es mi descanso. Jesús es mi descanso. Mateo 12, 8. Mateo capítulo 12, verso 8. Mire lo que nos dice. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Es Señor del día de reposo. Entonces, leeríamos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Es Señor del descanso. Entonces, ¿en quién tenemos descanso? ¿En quién? En Jesús. En Jesús tenemos el descanso. ¿Se da cuenta usted por qué razón no leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento el cuarto mandamiento? No leemos. Pero este mandamiento está allí escondido. Así como el plan de salvación que está en Génesis 3:15, está escondido el plan de salvación. Recuerda que yo le dije mucha atención con Génesis 3:15 y le dije a lo que leíamos y empezamos y le decía, mira, tenga cuidado, alguien va a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? ¿Se da cuenta que tiene mucho que ver? Porque así como está escondido el plan de salvación en Génesis 3:15, de la misma forma está escondido allí el cuarto mandamiento. ¿En quién? Jesús, que es nuestro descanso. En el Antiguo Testamento encontramos allí cosas que están escondidas, como por ejemplo la serpiente. ¿Recuerda usted que Moisés, Dios le dijo que se levantara una serpiente con un asta, y cualquiera que haya sido mordido por la serpiente regresaría a ver a la serpiente de bronce y se sanaría? Y asimismo dice que regresaríamos a ver a Jesús y tendríamos la sanidad del alma. Así como también dice, por ejemplo, no habrá otra señal que la del profeta Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así como también leíamos en Colosenses y dice las fiestas judías. Así como también el templo. Es decir, todo el Antiguo Testamento nos está hablando ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Por esa razón nos dice Mateo 11, 28. Mira, por esa razón nos dice Mateo 11, 28. Dice, mire, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
yo os haré descansar. ¿Quién nos da ese descanso? Cristo. Entonces, es necesario, para tener ese descanso, tenemos que entrar ¿en dónde? En el descanso. Es decir, tenemos que entrar ¿en quién? En Cristo. Usted me ha escuchado siempre, yo le estoy hablando y diciéndole, en Cristo. Y usted tiene que estar en Cristo. Usted tiene que estar en Cristo, no con Cristo, en Cristo. Alguien dice, o alguien decía una ocasión, mire, con que yo me vaya, aunque sea Jesús me coja de la mano y me lleve. La palabra de Dios me dice que tenemos que estar ¿en quién? En Cristo. Porque aquel que está en Cristo tiene descanso. Aquel que no está en Cristo, ¿cómo puede saborear y disfrutar de la savia, de la sangre de Cristo? ¿Cómo puede disfrutar de su naturaleza si no está dentro? Está afuera. Un ejemplo. ¿Alguna vez a alguien de nosotros le salió una verruga? O digamos, sí, puede ser una verruga. Esa que le molesta cuando usted camina. Cuando usted está caminando le molesta. Esa no es parte del cuerpo, ¿verdad? Se adherió al cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Y al no ser parte del cuerpo, cuando usted camina le molesta. Y usted tiene que ir al médico y el médico le puede coger por cirugía y le coge y le corta esa parte, o a su vez le congela. Es decir, le quema. Porque no es parte del cuerpo. Pero está adherido al cuerpo, pero no es parte del cuerpo. Entonces la enseñanza que nos está diciendo Jesús es que si tú no estás dentro del cuerpo de Cristo, tú estás adherido, tú vas a ser sacado. Eso es lo que nos dice. Entonces, con esto podemos entender claramente una escritura que siempre yo le estoy dando. Mire, es la escritura que nosotros debemos conocer de memoria. Porque esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia en el mundo entero. Y no solo a la iglesia, enseñar a todo aquel que necesita. Mire, Juan 15. Juan 15. Juan 15. ¿Por qué necesitamos saber estas escrituras? Porque debemos entender y debemos reconocer y saber que necesito yo esto. ¿Qué? Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Porque es el labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No me voy a detener en explicar todo eso. No lo voy a explicar porque este no es el tema. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí es donde empezamos. Mire, permaneced en mí. ¿Permanecer en quién? ¿En quién teníamos que permanecer? En Cristo. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren lo que nos está diciendo claramente, que tenemos que permanecer en Cristo. Dice, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí, ¿qué dice? En el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Recuerda el ejemplo que le ponía de esa verruga, de la misma forma. Así, les sacará porque no está dentro del cuerpo. Verso 7. Si permanecéis, otra vez, permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no poco. Jesús quiere que usted y yo llevemos mucho fruto, pero ese fruto podemos llevar siempre y cuando estemos dentro de Cristo. Podemos llevar mucho fruto siempre y cuando estemos dentro de Cristo, porque estamos, ¿qué? Teniendo el carácter de Cristo. Estamos bebiendo la savia de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Otra vez dice, permaneced en mi amor. Permaneced. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A ver. Si guardáis mis mandamientos. ¿Tenemos que guardar todos los mandamientos? Tenemos que guardarlos todos los mandamientos. Pero ya vimos cuál mandamiento estaba allí escondido. Que tenemos que estar ¿en quién? En el descanso. En Jesús. Que tenemos que permanecer ¿en qué? En el amor. Porque separados de Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Absolutamente nada podemos hacer. Mire, Jesús diciéndonos, tú no puedes hacer nada fuera de mí. Pero acompáñeme a una historia que sucedió en el Antiguo Testamento. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 32, capítulo 15, capítulo 15, verso 32. Capítulo 15, Números 15, 32. Mire, ¿qué sucedió aquí? Acompáñame leyendo, por favor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Estaba recogiendo leña. ¿Para qué? Para hacer su comida, para hacer algo que necesitaba. Dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Este hombre, por no entrar dentro del reposo, ¿qué pasó? Murió apedreado. ¿Qué es lo que nos dice? Dios nos dio ese descanso. Nos dio ese descanso. Pero depende de usted y de mí si vivimos en ese descanso. Este hombre no tuvo descanso. Es decir, no tuvo confianza en Dios. Y salió a buscar leña para cocinar, para obtener para sus necesidades básicas. Y salió del descanso de Dios a buscar sus necesidades. Siempre encontraremos razones y tentaciones para salir del descanso que tenemos en Cristo. Siempre estará ahí la tentación. ¿Disfrazado de qué? De necesidad. Disfrazado de las necesidades básicas. Disfrazado. Mire. Pretextos siempre habrá. Y tentaciones siempre habrá. Mire. El enemigo, el tentador, viene y está en Mateo 4,
del verso 3 y 4. Mejor vamos a leerlo. Mateo 4. Dice 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo, mire, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús sale de un ayuno de 40 días y 40 noches. La necesidad básica, ¿cuál era? El alimento. El alimento. Y lo que el enemigo le está tentando y le está diciendo, en otras palabras, tú puedes valerte por ti mismo. No necesitas a Dios. No necesitas a Dios para comer. No necesitas. De la misma manera, el enemigo trata de tentarnos a los cristianos con las necesidades básicas para hacernos salir y buscar las cosas fuera de Cristo. De la misma manera que este hombre salió a buscar la leña y no tuvo confianza en Dios. De la misma manera, puede ser una necesidad básica, pero diciéndole, sal de aquí, sal de Cristo. Haz solamente una pequeña mentira. Solamente una pequeña mentira. Es que necesitas. Es que estamos en tiempos difíciles. Haz alguna cosa ilegal. No importa. Altera un papel, no pasa nada. Altera cualquier cosa, no importa. Hazlo. Es una necesidad. Necesitas dinero. Necesitas comer. Necesitas pagar la renta. Necesitas vivir. Mira a tus hijos. Mira a tu esposo. No importa. Es más, todos lo hacen. Y Dios diciendo, todos lo hacen, pero a ti no te permito que lo hagas. Pero todos lo hacen, pero a ti no te permito que lo hagas. Porque si tú lo haces, sales de mi hijo y por salir vas a tener consecuencias. Pero es una necesidad básica. Confía en mí. Descansa en Cristo. Pero Señor, ningún pero Señor. Descansa. Fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Creer lo que Dios dijo y obedecer. Eso es fe. Dios le dijo, no te dejaré, ni te desampararé. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Leíamos en la palabra. ¿Y por qué está teniendo miedo? Es que las cosas que están pasando. Descanse en Dios. Descanse en Dios. Recuerde, a ti no te permito que hagas eso. Los demás lo hacen y lo harán, pero a ti no te permito que lo hagas. Los que no están en Cristo pueden hacer lo que ellos quieran, los que no están en Cristo. Pero a usted y a mí, Dios nos dice, no salgas de tu reposo. A usted y a mí, Dios nos dice, tú no salgas de tu reposo. Mire, Jesús no se dio nada, ni un solo pensamiento. Jesús descansó en Dios. Y de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que descansar en Jesús. Porque Jesús es nuestro Shabbat. Es nuestro descanso. Por esa razón este mandamiento sí está en el Nuevo Testamento. Sí está. Ahí está. Escondido, pero allí está. Este mandamiento está ¿en quién? En Cristo.
Por eso los 10 mandamientos están allí y serán ¿hasta cuándo? Por siempre. Por siempre. No es que la ley abolió. Cuando vino Cristo abolió la ley. Acuérdese, se abolió la ley ceremonial. La ley ceremonial, no la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy, pero no como el hombre lo está pensando, no como el hombre lo está diciendo. Es que teníamos que celebrar el sábado y el sábado no hacemos nada y no trabajamos y no hacemos nada, ni siquiera prendemos la luz. Ni puedo hacer compras, ni puedo hacer lo otro, ni puedo hacer esto. En el Antiguo Testamento era una sombra. Pero una vez cuando ya está Cristo con nosotros, ya no es una sombra, es una realidad. Cristo está con nosotros, Cristo está en nosotros, y al estar con nosotros y en nosotros, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Recuerda usted las enseñanzas que hemos estado hablando anteriormente? ¿Recuerda? ¿Quién está en su corazón? Si usted es el templo del Espíritu Santo, ¿quién habita en su corazón? El Espíritu Santo, habita Cristo y habita Dios mismo en nuestro corazón. Esas son enseñanzas pasadas. Confiemos en Dios. Y ahí están los 10 mandamientos. Nadie me puede decir que no están los 10 mandamientos allí en el Nuevo Testamento. Están. El 4º mandamiento está allí, escondido, porque está hablando ¿de quién? De Jesús, nuestro descanso. Entonces, Cristo es nuestro descanso. Y este no es solamente un día, sino que son ¿cuántos? Todos los días de nuestra vida. Y podemos tener un descanso total. ¿En quién? En Jesús. Nosotros podemos tener un descanso total en Él. Recuerde usted una cosa. Aquel que sale del reposo, ¿qué pasaba? Muere. ¿Recuerda usted lo que le pasó a aquel hombre que salió del reposo de Dios? ¿Qué le pasó? Muere. Aquel que sale de Cristo, ¿qué le pasa? Muere. Y cobra sentido total cuando dice, separados de mí, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es nuestro descanso. Y como le decía anteriormente, ya no es un día, ya no es 2 días, ya no es 3 días, no es una semana. Nosotros podemos vivir en ese descanso por siempre. Cuán bueno es nuestro Señor, cuán bueno es nuestro Dios. El 4º mandamiento está allí. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. La pregunta es, ¿usted está descansando? ¿Usted está en el descanso? Si está en el descanso de Cristo, ¿por qué está preocupado? Si está en Cristo, ¿por qué está afanado? Cuando dice, por nada os afanéis. Si usted está en el descanso de Cristo, con Cristo, ¿por qué tener miedo? La pandemia. Descanse. Es que estoy en necesidad. Descanse. Es que necesito salud. Descanse. Es que necesito trabajo. Descanse. Descanse en Dios. Preocúpese y descanse usted completamente en Dios. Y usted va a ver el efecto de la confianza. Usted va a ver el efecto del descanso. Una persona cuando está descanso, en ese descanso, descansada, puede confiar y decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que Dios quiere. Que usted esté
descansado, descargado y poder decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Porque de lo contrario, usted está queriendo hacer su voluntad, lo que usted quiere, por su necesidad, por lo que usted anhela, por lo que usted quiere. Y no está descansando en Dios. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos a ti, mi Dios amado, en esta noche, en esta tarde, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Gracias, Padre, porque nos enseñas ese mandamiento, mi Dios, ese reposo, ese Shabbat. Está allí, en Cristo. Gracias, mi Rey. Y podemos descansar y ahora sí podemos decir, podemos cumplir los 10 mandamientos porque así nos dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque esos mandamientos lo escribiste de tu propio puño y letra. Si bien es cierto, Moisés los rompió, pero tuvo que volverlos a hacer de nuevo. Pero mi Dios no cambió los 10 mandamientos porque siguen siendo vigentes. Y eso nosotros como cristianos tenemos que conocer y manejarlos y saberlo de memoria y aplicarlo en nuestras vidas todos los días mientras estemos aquí en esta tierra. Gracias te lo damos, Padre, gracias te lo damos, mi Rey, en el dulce nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para ti la honra, la gloria, honor y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo grandemente y siempre adelante. Recuerde, en el descanso del Señor, esté en el Shabbat de Dios. ¿Qué es? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.